pasó en Argentina con la deuda privada? Bueno, la deuda privada es una de las grandes estafas de la historia de la Argentina, que lamentablemente siempre ha sido muy minimizada porque, bueno, en los libros de historia económica se habla de deuda privada y nada más. ¿Por qué concretamente para vos la deuda privada es una estafa? Porque en el año 1985 el Banco Central le informó a la Justicia Federal que la deuda privada era de 23.000 millones de dólares. Y esos 23.000 millones de dólares es deuda ficticia en su mayor parte, contraída por los grandes empresarios nacionales y extranjeros que se la transfirieron al Estado Nacional. ¿Quiénes son esos empresarios y cómo inventaron esa deuda? Bueno, es decir, el 82 había unos, hoy hay otros, pero en general la estructura empresaria es la misma. El grupo Techin, el grupo Sogma, Sideco Americana, el grupo Bridas, los Bulgeroni, Cargill, un montón de papeleras, Masur, Río Paraná. En ese momento, Asindar, Renault Argentina, Ford Motor y aún bancos extranjeros que utilizaron esa operatoria para beneficiarse ilícitamente. Cuando vos mencionás que inventan una deuda, se parece mucho a una estafa que puede hacer un delincuente común. Claro, lo que pasa es que estos eran cosas muy perfectamente estructuradas con el banco supuestamente acreedor. Entonces, uno de los casos relevantes, que fue el caso de Renault, ellos acordaron con un banco de Bruselas, el Barclays, decir, señores, nosotros les debemos tanta plata, aunque esa deuda no era real, como lo probó la auditoría que se hizo en el Banco Central entre 1984 y 1985. Ahora, uno de los elementos fundamentales para demostrar el grado de delito es que esa auditoría fue desarticulada en 1985, cuando se fue el ministro Grispun, asumió Juan Vital Zurruille y el Banco Central pasó a ser dirigido por Jesús Luis Machinea. Ahí dijeron, señores, no hay que meterse con los empresarios. Alfonsín evidentemente no se animó, porque si no, habría que haber ejecutado a esos empresarios y no pagado esa deuda. Es decir, el Estado no reconoce deudas que no son reales. Pero bueno, como siempre pasa, es muy fácil llevar a la cárcel a un delincuente de poca monta, pero no a los grandes empresarios argentinos. ¿Existió alguna vez alguna causa judicial o acción judicial por esta maniobra? Bueno, es la causa que inició mi padre en 1982, donde fueron a declarar un conjunto de auditores que investigaron la deuda y fueron mostrando cómo era la arquitectura del fraude. Pero además no solo mostraron lo que era la arquitectura del fraude, sino que en esa causa se pudo incorporar una investigación que había sido hecha para ver por qué el Banco Central había perdido más de 100.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares entre el 80 y el 90. Y también ahí, ¿quiénes aparecieron como beneficiarios? El mismo grupo de empresarios que se han venido beneficiando desde hace décadas con el trabajo de los argentinos. ¿Qué hizo la justicia con la denuncia de tu padre? Y ahí la tiene, es decir, la denuncia que hizo mi padre terminó una sentencia judicial en el año 2000, sin ninguna consecuencia, porque la mandaron al Congreso para ver que el Congreso hiciera algo, el Congreso no hizo nada. Yo seguí presentando datos, seguí presentando pruebas, documentos, testimonios, llevé a una enorme cantidad de auditores para que fueran a declarar cómo era la estructura de ese fraude, pero el juez, que actualmente tiene la causa, juzgado federal número 2, es como que la mira y no se atreve. El fiscal Federico Delgado, que es el fiscal de la causa, ha hecho todo tipo de presentaciones para que se establezcan las responsabilidades de los funcionarios públicos que permitieron eso, y el juez no hace absolutamente nada. ¿Quién es el juez que tiene esa causa? El doctor Ramos. Antes la tuvo el doctor Martínez de Giorgi, antes la tuvo el doctor Jorge Ballestero, que fue el que dictó la famosa sentencia. ¿Cuál es el perjuicio que esta deuda privada le generó al Estado y cuál es el beneficio a los empresarios? Bueno, en principio, la deuda privada era la mitad de la deuda que dejó la dictadura. O sea, la dictadura dejó 45.000 millones de dólares, la mitad de la deuda era deuda a las empresas privadas. Es decir, el Estado argentino ha pagado durante décadas, a través de refinanciaciones, reestructuraciones, la mitad de una deuda que no tenía por qué pagar. Y que el Estado además nunca le reclamó a esos empresarios el dinero que había pagado por ellos. Porque bueno, si son empresarios solventes, estamos hablando de las grandes empresas del país, es decir, una de ellas, el actual dueño de Pan American Energy, que tiene la mayor explotación de petróleo en el Golfo de San Jorge, que son los Bulgeroni, nunca les dijo, señores, ustedes crearon deuda ficticia, empiecen a devolverla. No,
Es decir, es como que ha habido una continuidad estructural en permitir esto. Y estos empresarios se beneficiaron en que a través de una combinación con bancos extranjeros, el Estado les dio una enorme rentabilidad sin haber arriesgado absolutamente nada.